tardes, estimados amigos, o tarde-noche, como se dice actualmente, porque ya el sol se está poniendo. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Trifiló, un joven profesor de filosofía, un hombre que para nosotros hace filosofía. Gracias, Gustavo, por estar presente. No, gracias a vos. Los méritos de Gustavo Trifiló es que es de Junín, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y él ha creado un centro de estudios de filosofía en Junín. Junín queda a unos 260 kilómetros de Buenos Aires, es una ciudad próspera, una ciudad ganadera básicamente, es la capital de la maquinaria agrícola, una cosa así le dicen en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, viste que todas las grandes ciudades... industrial, Junín, pero es más bien... Sí, agrícola-ganadera. Agrícola-ganadera, ¿no? Ahí estaban antiguamente los talleres del ferrocarril. Sí, bueno, sí. Porque Junín originariamente... Los talleres eran muy importantes, hasta que desaparecía. Junín originariamente era un fuerte, que era el que estaba en la línea de Fortín, ¿no? Federación. Que nos defendían de la indiada, ¿va? Sí, el abuelo de Borges estuvo por allá. El abuelo de Borges por ahí. Bueno, vos sos egresado de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y yo tuve ocasión de conocerte cuando fui a dar primero unas clases a Junín, a la UNNOVA, y después tuve el placer que me invitaste a la Escuela de Filosofía de Junín, o Centro de Estudios Filosóficos de Junín. Me acordé mucho de vos porque hay una sociedad en España muy parecida, que es la Escuela de Filosofía de Oviedo, una ciudad que tiene unos 300.000 habitantes, y el municipio de la ciudad lo apoya la tarea filosófica y le entregó incluso un palacete para que el filósofo Gustavo Bueno hiciera filosofía. Ahí estuve yo el mes pasado. Calculo que la municipalidad de Junín, a vos te habrá dado algún palacio y también ¿o no? No, digamos, no me retira el apoyo, pero tampoco lo ejecuta. Es normal. Sí. Es normal, no claro. Te van a dar un palacio, pero aprovechamos este programa, si alguien lo ve, para pedir que apoyen esta tarea que está haciendo Gustavo Trifiló en Junín, de esta Escuela de Filosofía de Junín, que nuclea una cantidad muy interesante de jóvenes que hacen filosofía. Sí, jóvenes profesores. Jóvenes profesores, ha invitado a profesores a nivel nacional, como, bueno, nombré mi caso, pero sé de la profesora Cragnolini, que es la titular de Metafísica de la Universidad de Buenos Aires, ha invitado al profesor Walton, a la señora del profesor Walton, que también es filósofa, y a otros más, de modo tal que es una buena actividad la que vos realizás ahí, es una actividad que tiende a un fin, no una actividad que se termina en sí misma, ¿no? Sí, es una actividad, digamos, que implica, bueno, por un lado la divulgación de la filosofía, aunque divulgación no es una palabra muy... Y también a la producción de la filosofía. A producción de la filosofía. Sí, incluso nosotros tenemos una pequeña revista que editamos. Qué bien. ¿Cómo se llama la revista? Sofía Filia se llama. Sofía Filia, sí. Yo me acuerdo que bueno, en la cual en un primer artículo sale alguna nota sobre tu primera visita. Sí. Que fue inaugural, ¿no? Fue la inaugural. Sí. Sí, Gustavo, bueno, siempre comienzo estos reportajes y preguntando un poco, bueno, ¿cómo fueron tus orígenes en la filosofía? Mirá, para matar el frío, ¿no? Mis orígenes fueron, digamos, por el lado de la poesía, del arte y, digamos, la filosofía. Para mí eso estaba un poco todo ¿Y cómo junto. Llegás a leer filosofía vos? No, digamos, comprando libros. ¿no? Comprando La República de Platón o El Fedón, creo que son los primeros libros que leí. Los primeros libros que leí. Y bueno, después... ya salté a lo que, bueno, por ahí muy rápidamente a Nietzsche, que es un filósofo ¿Y vos, que a mí me marca. ¿Viniste a la Universidad de Buenos Aires? Casualmente, hoy pasé por donde empecé a estudiar filosofía yo, que es acá 1,5 cuadras, que es la Universidad del Salvador. O sea, yo estudié 2 años en El Salvador y después me fui de ahí porque no me convencía la idea y ingresé en la UBA. Después de hacer ciclo básico, o sea. ¿Y qué profesor recordás de la UBA que te haya asignado, que te haya marcado? O bueno, que te quede alguna... a muchos, ¿no? Jorge Dotti, uno de ellos, Pugliese. Abel Orlando Pugliese. Sí, bueno, yo Pugliese lo conocía.
De Alemania. Venía de Alemania a dar clases y acá tenía muchos problemas. Era, la verdad que una de las cosas más tremendas que uno vive en este país, porque él venía y siempre tenía problemas con la universidad, y venía de Alemania llegaba un poco tarde, entonces se le atrasaban un poco las cátedras, pero hacía ese esfuerzo enorme para venir a dar clases. Sí, y bueno, no creo que no se lo reconoció como se debería. No, es uno de los hombres ignorados en filosofía argentina. Es un platense, Abelo Rolando Pugliese. Yo lo conocí hace muchísimos años, hace 40 años, cuando se fue a Alemania. Él es profesor ad vitam en la Universidad de Berlín. Profesor ad vitam lo habían nombrado, es decir, para toda la vida. Ajá. Y bueno, después vino acá, en fin, se entusiasmó un poco. Pero bueno, que yo no sé ahora, en este momento le perdió la pista. No, falleció ahora, sí, 8, 10 años. Bueno. Sí, incluso era él, yo trabajaba ya un poco con la música contemporánea, que es algo en lo que yo más o menos trabajé, y él conocía a Mauricio Kagel, que es un compositor contemporáneo que vivió en Alemania, murió hace también 3 años. Ajá. Un gran compositor, no reconocido en Argentina o apenas reconocido. Vamos a entrar un poco ahora, bueno, ya hablaste de todo, vamos a entrar un poco a lo que venís haciendo. Está este libro, no sé si se puede ver, es Filosofía a través de la música, que es un libro muy lindo. Hoy me lo acaba de regalar, pero yo lo leí porque me lo mandó, lo recibí por internet, de Gustavo César Trifilo, Filosofía a través de la música, porque tu relación con la filosofía siempre ha sido... Sí, siempre ha habido, digamos, algo del arte que a mí me ha movido de entrada, ¿no? La poesía, la música. Y bueno, o sea, al estudiar filosofía me cruzaba a la carrera de artes, y bueno, en realidad estudié mucho el arte, la música contemporánea, y también algo de la pintura contemporánea, pero sobre todo a un personaje que es Marcel Duchamp, que bueno, que es, este libro se divide una parte sobre Duchamp y otra parte sobre la música contemporánea. O sea, la música contemporánea es la música, digamos, que supone un quiebre del sistema tonal a partir de, bueno, el dodecafonismo se podría decir, por un lado, pero tiene como dos vertientes o dos ramas. Por un lado, digamos, donde lo que se trastoca es el parámetro altura de la música, es decir, la relación entre las notas. Y por otro lado, la estructura temporal de la obra. Y eso lo estudié con un crítico de arte muy, muy importante, que es Federico Monchó, que él era, en ese momento escribía en Página 12, después pasó a escribir en Clarín. Ahora la verdad que le perdí el rastro a Federico. No sé. Interesante, ¿no? Porque yo conozco 3 o 4 tesis sobre el tema de filosofía de la música y demás, pero son todas tesis antiguas, y son todas tesis apoyadas en Platón. Claro. Todas tesis apoyadas en Platón. Es interesante. Pero no conozco. Porque... La tuya no, la tuya es una tesis propia, una tesis muy interesante, por eso yo te invito, ¿no? Sí, es interesante porque justamente me parece que el arte contemporáneo lo que pone en crisis es, digamos, esa definición clásica, digamos, del arte como técnica mimética o como poiesis, pero en el sentido de la mímesis, ¿no? Ajá. Es decir, lo que el arte me parece moderno, lo que en el arte moderno empieza a desdibujarse es el concepto de mímesis, ¿no? El concepto del arte como representación. Claro. Y claro, lo que es un poco mi tesis en este libro es que ese quiebre con la noción de representación lleva al arte contemporáneo, moderno, en su radicalidad, a un quiebre con la noción genérica, que es la noción de poiesis, ¿no? Claro. O sea que, bueno, para esto es Duchamp es clave, digamos, porque es alguien que en definitiva se podría decir que deja de hacer, deja de crear, ¿no? Claro, es decir, Duchamp es alguien que toma una cosa y la traslada al museo, así como está, ¿no? Sí, sí, Duchamp, le decimos a los espectadores, es aquel que hizo del inodoro una obra de arte. Claro, ¿no? Claro, su obra tal vez más famosa es esa, el Mingitorio, sí, que es un mingitorio que él
coloca al revés en coloca un museo al revés y con eso, digamos, bueno, con eso crea el arte conceptual y, digamos, obviamente hay muchas vertientes de ahí, pero yo creo que eso es una especie de fin del arte, ¿no? Es decir, entonces la que entra la que se pone en cuestión es la idea de poiesis. Claro, digamos, a partir de la idea de representación, lo que arrastra ese concepto de representación, porque en realidad lo que está ahí en juego es que el arte se desliga de toda instancia trascendente, ¿no? Claro. Es decir, el arte, lo que me parece que tal vez rotularía al arte moderno en general es la idea del arte por el arte, ¿no? Ahora, claro, esa idea del arte por el arte, a medida que va radicalizándose, lo que empieza a verse conmovida es la idea de poiesis. Hay una frase de Nietzsche, donde Nietzsche dice, bueno, una vez que se acabó el mundo verdadero, ¿qué queda? ¿El aparente? No. Una vez terminado el mundo verdadero, también se liquida el mundo aparente. Y esto sería una especie de manifestación de esto, ¿no? Porque una vez liquidada, la idea de mímesis, lo que empieza a resquebrajarse es la noción misma de poiesis. Claro, lo que vos decís, porque cuando vos decís que el arte, claro, pierde su noción de trascendencia, en el sentido trascendente, no solo trascendente en el orden de ultratumba, ¿no es cierto? Sino trascendente en el sentido de que el arte tampoco sirve ya como denuncia social, se puede decir, como denuncia social, para creación de una nueva sociedad. Como medio de representación directamente. Claro, o sea, Oscar Wilde decía, por ejemplo, el arte no representa nada, ¿no? O Frank Stella, que es uno de los pintores minimalistas de esta época. Decir que esto cuestionaría, por ejemplo, no existe un arte marxista, por ejemplo. No, bueno, no es que no exista, digo, existe un arte crítico. No existe obviamente un arte religioso. Bueno. Yo digo con la noción de trascendencia que vos manejás. Yo lo que creo es que hoy existen muchísimos artes, es decir, muchísimas artes y muchísimas maneras de ver el arte, ¿no? Sí, pero el arte, cuando vos decís que el arte que entra en crisis la representatividad, que ya no es un arte en vista a una trascendencia, sea una trascendencia humana, una trascendencia sobrenatural. Es decir, hay tipos de trascendencia. Sí, ni siquiera una trascendencia respecto de la obra, porque vos fijate que, por ejemplo, Octavio Paz habla de la poesía moderna, dice, en la poesía moderna las palabras ya no son lo que dicen, sino lo que se dicen entre ellas. Es una especie de giro cartesiano también. Quiere decir que, por ejemplo, el arte de Berni, por ejemplo, los dibujos de Berni, que son los trabajadores, los que están en huelga, todo ese arte que es reivindicativo, el arte social, el de Carpani, etcétera, etcétera, esto de alguna manera entra en crisis, todo esto, ¿no? Y bueno, por una idea de la representación, claro. Entra en crisis la idea de representación y entra en crisis la idea de poiesis. Totalmente, sí. Eso, digamos, como una situación extrema, ¿no? Como una situación extrema. Es decir, en la música contemporánea eso se ve bien, porque, claro, es decir, si nosotros después pasamos al interior de la obra, ¿cómo trabaja eso en el interior de la obra? Bueno, Morton Feldman, que es un compositor norteamericano, dice, yo ya no sé cómo hacer música, ¿no? Es decir, yo ya no puedo hacer música con esta idea a la que vamos. Por eso digo que hay... Pero bueno, a mí lo que me interesa es una cuestión paradójica. No, pero es muy interesante porque uno siempre ha cuestionado, yo por lo menos he cuestionado siempre, el arte al servicio de la política, yo siempre lo he cuestionado. Siempre lo he cuestionado, el arte al servicio de la política. Allí el arte, vos ves yo que se festejó el año pasado el bicentenario, que lo vamos a cumplir en 1816. Hicieron un angastadero de plata y pasó como la luz de un fósforo, no quedó nada. En el centenario por lo menos quedó la estación de Retiro, que era una cosa desarmada de la exposición de París de 1895, bueno, quedó todo atornillado, el encofrado de la estación de Retiro, el Palais de Glace, te quedó algo, ¿viste? Pero no quedó nada. Y bueno, es que, digamos, ahí uno pierde la libertad, ¿no? Si se pone... Justamente la idea de autonomía es esa, digamos, lo que se busca es un principio de autonomía, digamos, para que el arte no se ponga al servicio de... Exacto. Ni siquiera, ya te digo, digamos, al servicio de lo que hay que representar. Entonces,
Vos fijate en la pintura de vanguardia, por ejemplo, el fauvismo, es decir, lo que vale de ese cuadro para mirar, ya no es que el color rojo del sombrero es del sombrero, sino que vale el color rojo por sí mismo, o vale la forma por sí mismo en el arte abstracto, ¿no? Entonces, claro, por eso es difícil a veces ver esas obras, porque uno lo que está, digamos, desde un paradigma, digamos, clásico, lo que se está buscando ahí es, bueno, ¿y esto qué quiere contar? Entonces estos artistas dicen nada, esto es esto. Bueno, y te quiero llevar a un tema que vos conocés también, porque ahora me tenés que responder la pregunta que durante 40 años nosotros siempre estamos enseñando. Es decir, ¿cómo interpretás entonces? ¿Qué pasa con la interpretación de Heidegger, por ejemplo, cuando habla de los zapatos de Van Gogh? Bueno, yo creo que Heidegger no está muy lejos de esto, porque Heidegger dice que la obra de arte lleva el mundo en sí misma, es decir, ¿no? La obra de arte hace por sí misma su mundo, ¿no? Es decir, no está en función ya de un mundo, sino que la obra de arte es un mundo por sí mismo, ¿no? Sí. Es decir, si uno quisiera tomar esta idea de Heidegger, es un poco la misma idea del arte moderno. Es decir, la obra lleva su mundo, lleva el mundo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Yo leo un libro y el libro es un mundo completo, ¿no? Sí. Porque entonces, no es que la obra está en un mundo, sino que la obra es un mundo ella en sí misma, ¿no? Sí, me acordaba del relato de los zapatos de Van Gogh, claro, que también lo pinta Heidegger, los suecos, cómo están trabajados, etcétera. Sí, y bueno, vos que has trabajado, sé que trabajaste bastante Nietzsche, has trabajado bastante Heidegger, y también un filósofo que es contemporáneo, que vive, Peter Sloterdijk. Sí, a Sloterdijk digamos, no es que tenga un trabajo muy profundo sobre Sloterdijk. Es decir, lo he empezado a trabajar el año pasado, yo te he contado algunas cosas. Sí, es un pensador interesante porque de algún modo sigue la tradición de Nietzsche y de Heidegger, ¿no? Sloterdijk, bueno, sigue la tradición de Heidegger con una ruptura con Heidegger, porque él lo que pretende es, digamos, hacer una especie de relato antropológico de cómo el hombre llega a lo que él llama el claro del ser, ¿no? Claro, esta definición esa famosa Heidegger. Definición del claro del ser. A mí, o sea que Heidegger, de algún modo, esto lo negaría, porque Heidegger siempre se ha peleado con la antropología, ¿no? Claro, siempre. Ahora, yo tengo un texto de él que ayer estuve repasando para este reportaje. Reglas para el parque humano, claro, ¿no? La respuesta a Carta del Humanismo. Es lo que yo he leído. Claro, antes. Sí. Y a mí me da la impresión de que el tipo hay una crítica bastante fundada a la idea de humanismo. Sí. O sea, digamos, lo que plantea Sloterdijk es un transhumanismo, ¿no? Claro. Un transhumanismo, claro, es un texto muy controvertido, ha traído mucha controversia en Alemania, una gran discusión con Habermas hubo a partir de este texto, ¿no? Sí, él tuvo una... Pero a mí me interesa sobre todo porque vos sabés que Proudhon, el gran socialista, tenía una frase que a mí siempre me quedó grabada, estas cosas que vos lees de chico y te queda, ¿no? Decía, cada vez que siento humanidad, sé que quieren engañar, decía. Así que, humanidad, vos observaste que muchas veces muere alguien, algún filántropo enriquecido en los Estados Unidos o acá en Argentina, el filántropo que vos no sabés su origen, nunca te cuentan quién es el padre, la madre, todos los orígenes se diluyen de estos grandes filántropos, banqueros, financistas, y entonces te ponen maestro en humanidad. El Diario de la Nación de Buenos Aires siempre, cuando mira con y era maestro en humanidad. Esto agarra a mí me subleva, porque primero porque se apoderan de la humanidad, cuando vos decís, y segundo, porque esta idea de humanismo es una idea que se puede someter a crítica. Claro, porque... discúlpame, ahora me dice que vamos a hacer un alto, ¿no? Un alto. Un corte. Un corte. En el próximo te voy a preguntar que vos te extiendas sobre este tema del humanismo y la humanidad, y bueno, yo voy a arrimar el bochín. Bueno. ¿Hacemos así? Bueno.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá con el profesor Gustavo Trifiló de Junín, el creador de la Escuela de Filosofía de esa gran ciudad, y volvemos a reiterar que, por favor, si alguno de Junín lo ve, que lo apoyen en este gran esfuerzo que está haciendo y que valoramos muchísimo todos los que hacemos filosofía en Argentina. Voy a la pregunta, reitero la pregunta sobre el tema del humanismo y tal como está tratado en este autor que hablamos de Peter Sloterdijk. Sí, bueno, digamos, Sloterdijk lo que plantea ahí es, él dice, yo voy a hablar en términos heideggerianos contra Heidegger, ¿no? Esto de contra Heidegger porque Heidegger siempre tuvo una discusión con toda antropología, ¿no? A partir de la definición del hombre como animal racional, etc. Entonces, él lo que intenta es, a partir de la nueva antropología, dar una serie de explicaciones de cómo llega el hombre a lo que él llama el claro del ser. Lo que para Sloterdijk es un salto ontológico, ¿no? Es decir, ahí aparece algo nuevo. Y Sloterdijk lo que plantea, que es, digamos, lo controvertido, lo seriamente controvertido de su tesis, es que estamos, en este momento, ante la posibilidad de una especie de nuevo salto ontológico, ¿no? Entonces, es decir, como que el hombre en algún sentido es una cosa del pasado para Sloterdijk. Claro, esto, o sea, no es el primer transhumanista, porque de algún modo Nietzsche con su idea del Übermensch, del superhombre, que bueno, esa traducción de super, bueno, no es la más encantadora, ni tal vez digo la más clara. Sí, sí. Pero bueno, lo que Sloterdijk plantea sobre todo es esto a partir es decir, de algo muy concreto que es la técnica genética, ¿no? De la modificación genética del hombre. Entonces, Sloterdijk está diciendo ahí, bueno, hagámonos cargo de esto que está sucediendo, porque él ve que el proyecto humanista es un proyecto acabado, un proyecto terminado. ¿Qué entiende él por proyecto humanista? Un proyecto que inicia Platón y que supone un programa de selección y de cría del hombre. Claro, porque él dice que los humanizados son los alfabetos. Claro, él cree que ese programa humanista, ese programa de cría y de selección y adiestramiento, si se quiere, del hombre, en Platón pasa justamente por un círculo de alfabetización o por lo que sería, digamos, un círculo de amigos literarios. El saber, ¿no? El saber, exactamente. Eso lo trata Platón en el Político. En el Político, y él justamente termina hablando del Político. ¿Vos leíste? Sí, claro. Por eso. Después es decir, el texto es raro porque, es decir, él plantea todo esto y es como que termina hablando de Platón y el Político, lo cual hubiese sido mucho más fácil que empiece por ahí, ¿no? Claro, tendría que haber empezado, porque dice, bueno, claro. Platón en el fondo, el hombre es este animal alfabeto, el humanismo, como dice, los humanizados son los alfabetos, dice, claro. Termina hablando de Platón de lo que es el animal doméstico.
Claro, el animal doméstico, el animal criado, digamos, ¿no? El animal de cría, el hombre como animal de cría. Él no lo puede clasificar, Platón, porque en el político, los animales domésticos no los puede clasificar, claro, no los clasifica, quedan sueltos. No quedan como el agricultor, el carpintero, el comerciante, esos 7 estamentos que fijan en el político, ¿no? Bueno, este animal, digamos, este animal seleccionado, criado, que es el humano occidental, el Sloterdijk, digamos, encuentra que está en decadencia, sobre todo encuentra, digamos, que Occidente, caído este programa, lo que hay, dice él, es un movimiento de desinhibición espeluznante, ¿no? Él se sitúa como nos situamos todos nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Él lo dice, después de 1945, ¿no? Claro, donde ya, digamos, la crueldad, ¿no? La crueldad de la guerra es una crueldad, bueno, típica, podríamos decir. Hoy él ve, digamos, la crueldad como cotidianizada, ¿no? Claro. Es decir, y esto, bueno, esto es muy interesante porque, digamos, es un análisis que él hace, bueno, de la televisión, de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, el tema del humanismo ha sido, nosotros lo vemos, estamos en el 2012, finales del 2012, nosotros vemos que la idea del humanismo moderno es una idea que de alguna manera ha justificado, como dice bien Sloterdijk, claro, claro. Se ha sumado al bolchevismo, al fascismo y al americanismo, es decir, cuando yo cada vez que me invitan a mí, ahora me invitaron hace poco para hablar, me dicen, no, vamos a hablar del humanismo, pero yo quiero hablar del humanismo cristiano. Muchachos, esto no, hay que darse cuenta que si yo elijo el término humanismo, yo tengo tomada ya una posición. Claro, bueno. Una posición de neutralidad ante las cosas, y las cosas no me son neutrales. ¿Qué quiero? Sobre todo, digamos, tiene que ver sobre todo se ha pertrechado esa idea a partir del sujeto moderno como centro de la realidad, ¿no? Y el sujeto ilustrado. Claro. El sujeto, digamos, lo que hace Sloterdijk es seguir la carta al humanismo de Heidegger, porque la carta al humanismo es una carta contra el humanismo. Claro. Sí. Bueno, estaba Unamuno al comienzo del sentimiento trágico de la vida. Dice, cada vez que veo humanismo, una cosa, yo desconfío profundamente de todo esto, porque en realidad el que existe, él que tenía esa visión tan concreta, tan existencialista, existe el singular y concreto, existe que soy yo, ¿no? Kierkegaard dice lo mismo, la humanidad, no me hables de humanidad, dice en el diario, la humanidad no tiene manos ni pies. El que tengo mano y pie soy yo. Exactamente. Bueno, ese es un movimiento, digamos, que está en el existencialismo de base, ¿no? En Sartre también. ¿Y cómo se lo cataloga entonces a Peter Sloterdijk? Yo creo que se habla de él como un transhumanista. Un transhumanista. Es una palabra que también, bueno, es como toda... Es muy difícil de entender. Porque como si fuera un tipo en contra de tampoco está en contra de la humanidad. No, Heidegger lo aclara en la carta al humanismo, ¿no? Es decir, digamos, Heidegger dice, hablar contra el humanismo no quiere decir ser inhumano. Es decir, ¿no? Es decir, esto no tiene que ver con esto. Tiene que ver justamente con esto que decís vos. La idea de universalización, de igualación. Es decir, esa idea porque la universalización supone igualación. Está la esencia humana y quién la define y quién la lleva a cabo. Muy bien. Te voy a aprovechar para otra cosa que vos sabés, Nietzsche. Te voy a poner, así me la aclarás. ¿No? Yo sé Nietzsche. Yo estudio Nietzsche. Estudioso de Nietzsche. Porque a Nietzsche se le pone una objeción terrible. La objeción terrible que se la pone un filósofo de la altura de Eugen Fink. No es que y se la puso antes que Eugen Fink, Scheler. Es decir, que Nietzsche buscaba justificar, dice, la realidad por su opuesto. Es decir, allí, sostenía Nietzsche, allí donde hay un sacerdote que dice que es santo, hay un perverso. Allí donde se presenta una moral de altruistas y demás, la moral de egoísmo. Sí, un pensamiento genealógico. Digamos, entonces, ¿qué le dicen a Nietzsche? Que Nietzsche justifica su oposición por su opuesto. Esta es la crítica que le hace Eugen Fink y que le hace Scheler a Nietzsche. Es decir, dice que hay en Nietzsche un sofisma de base, que es justificar
justificar la crítica a alguien por su opuesto. Es decir, ¿qué me viene a hablar? Pongámosle un santo. Haber invertido la metafísica en ese sentido. Sí. Esta es la crítica que haces. ¿Vos cómo respondés a esa crítica? ¿Cómo se responde a esa crítica? No sé, yo creo que Nietzsche, al contrario, me parece. A ver. Es decir, Nietzsche presenta, en todo caso, la filosofía occidental, si se quiere a partir de Sócrates, como una inversión de un plano que él considera más básico, que es lo que él llama la tragedia griega, o digamos la filosofía trágica. Sí. Digamos, no sé, yo creo que digamos, habría que hablar del resentimiento y de movimientos que para Nietzsche son enquistadores de la vida, y a partir de él lee, digamos, a partir de eso él lee, por ejemplo, lo que sería la figura del sacerdote. Claro. Porque él dice, él trabaja mucho el tema del resentimiento, sobre todo en el cristianismo. Lo trabaja muchísimo el tema del resentimiento. En el fondo dice, este hombre que tiene esta ansiedad de eternidad, este hombre en realidad lo que quiere es poder, lo que quiere es goce, lo que quiere es usufructo. No, en realidad lo que Nietzsche diría más bien es que no quiere nada. Lo que quiere es la nada. Por eso, digamos, él cataloga de nihilista a esta posición, ¿no? Al contrario, para Nietzsche me parece que la vida es una vida de avidez. Es decir, toda vida, digamos, Nietzsche a mí me parece un pensador genial para este momento, incluso de la Argentina, ¿no? Sí. Es decir, donde me parece que se ataca a aquel que tiene avidez, que trae vida, que quiere. Para Nietzsche vivir es querer, no la satisfacción, no el sábado, no los feriados, ¿no? Es decir, el hombre que vive de feriados es un hombre para Nietzsche agotado, ¿no? Claro, que me parece que él está bien. Si yo creo que hay una exageración ahí en Nietzsche, en encontrar la figura del sacerdote y decir, bueno, acá está. Ese es el perverso. Esa podría ser una cuestión personal de Nietzsche. Claro. Yo creo que eso debe venir también por la visión que tiene él del cristianismo, ¿no? Que recibe de su casa, todo ese cristianismo pietista y luterano. Sí. No sé, la lectura que Nietzsche tiene de Cristo es muy diferente de la que tiene del cristianismo, ¿no? Heidegger, cuando dice esto, dice, ojo, cuando Nietzsche habla del cristianismo, habla del fenómeno mundanal, social, político, otra iglesia, cosa es Cristo, no habla de... No, otra cosa es... Y yo recomendaría, digamos, para ver un Nietzsche menos radical en ese lugar, leer un libro que parece muy, muy complejo en ese sentido, porque da miedo de entrada, sobre todo para un cristiano, que es el Anticristo. El Anticristo, sí. Porque ahí hay una clara separación entre Cristo y Pablo. Sí. Bueno, porque a mí me pasa, yo he leído Nietzsche, no soy afecto a Nietzsche porque en general lo que es... uno al leer tantos años, ¿viste? Decía, Scheler fue muy anti-Nietzsche. Sí. Scheler criticó a Nietzsche permanentemente, lo criticó por eso, por la inversión que hacía del pensamiento. Después también nosotros cuando estudiábamos griego, era muy importante Vilanovis Malendorf, sí, que bueno, casualmente lo hace también, lo critica a Nietzsche en el aspecto como filólogo, ¿no? Como filólogo, en el tema del origen de la tragedia, que dice que eso está todo infundado. De modo tal que a mí me alcanzan las generalidades. He leído autores poderosos que han criticado en profundidad a Nietzsche. Lo que pasa es que yo creo que hay que ir a la ontología de Nietzsche, hay que ir a la metafísica de Nietzsche. Y ahí me parece que Nietzsche es muy interesante. Ahí es donde uno rescata el valor. Yo creo que Nietzsche es el pensador que, diría, abre la posmodernidad. Sin Nietzsche no hay posmodernidad. No hay pensamiento contemporáneo o no se llega a captar esto que Nietzsche hace, que es, yo diría, poner en el centro de la realidad al concepto de posibilidad o al concepto de apertura. Y que me parece que en ese sentido Heidegger es un... si bien quiere el concepto de posibilidad, no el concepto de poder, no. No, porque yo interpreto la voluntad de poder como voluntad de posibilidad. Como voluntad de posibilidad. Claro. Como voluntad de poder, pero poder en el sentido de poder hacer, porque el poder no es dominar. Incluso para Nietzsche, quien busca el poder es en cierto sentido es alguien bajo, porque es decir, lo que busca es ser
aplaudido por el otro o determinado por el otro. Es decir, claro. El poderoso no busca el poder, el poderoso nietzscheano no busca el poder. Claro, lo tiene poder, tiene posibilidad. O sea, entonces vos lees eso como voluntad de posibilidad. Yo leo la voluntad de poder en Nietzsche como voluntad de posibilidad. Qué interesante tesis. Y creo que el Dasein heideggeriano sí, abre la posibilidad. Abierto, ¿no? Claro, bueno, la muerte, ¿qué es? La posibilidad de la absoluta imposibilidad. Claro, la posibilidad última. La posibilidad de, claro. Entonces me parece, bueno, muy interesante tu lectura de Nietzsche. Bueno, por eso te estoy tratando de por eso en algún sentido yo creo que Nietzsche, es decir, el modelo del ser para Nietzsche es el arte. Es decir, el concepto de creación se pone en el centro del ser en Nietzsche. Incluso algunas veces se me ha ocurrido pensar que el concepto de amor cristiano, pero de amor en el sentido del amor de Dios, es un concepto que se podría muy bien pensar en Nietzsche, porque Dios no puede amar en el sentido tradicional del deseo, de la falta. Claro. Porque Dios no si no sería Dios. No está en falta, ¿no? Como define Platón el deseo, ¿no? Deseo porque me falta, o porque quiero tener lo que no tengo, o porque quiero retener lo que tengo. Es decir, lo cual implica finitud. Es decir, el deseo implica finitud. Entonces, ¿cómo explicar el deseo de Dios, el amor de Dios, ¿no? Bueno, para eso, obviamente, digamos, los teólogos medievales hablan de ágape, diferencian la filia, ¿no? Pero lo que es el amor divino, es energía de donación, energía de regalo, ¿no? Y Nietzsche habla en todo tiempo de esta energía de donación, digamos, de la idea de regalo, de la idea de don. Yo creo que, bueno, yo tengo otras ideas, digamos, como para traer más arriba la filosofía de Nietzsche. Yo creo que la filosofía de Nietzsche se podría tomar como una deriva de la filosofía de Schopenhauer. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Como de la filosofía cristiana también. Eso te iba a preguntar yo, porque ahora voy a este punto. La vez pasada yo tuve que hacer unos trabajos sobre Schopenhauer, entonces leyendo. Vos sabés que yo siempre soy hincha de los filósofos argentinos. Claro. Los leo, los busco. Y encontré un trabajo extraordinario del año 1950 de Castellani, el famoso cura Castellani, Leonardo Castellani, que dicen que es el Chesterton en castellano. Ahora acaban de descubrirlo los españoles. Era un hombre nacido en el norte de la provincia de Santa Fe, en Reconquista. ¿Escribía literatura? Sí, escribía literatura, cuentos policiales, escribía sobre teología, era doctor en filosofía en Roma, jesuita que lo echaron de ser jesuita. Y bueno, incluso cuando fue el tema de la dictadura militar, Videla lo invitó a Borges, a Sábato y a él. Borges y Sábato hablaban de sus obras y él pidió por Haroldo Conti, un alumno que había tenido que era comunista, que había desaparecido. Es decir, un tipo extraordinario, Castellani. Y escribe, y muy, muy deschavetado en su forma de escribir. Y entonces escribe un artículo sobre Schopenhauer y dice Chopin, ¿no? Y dice una cosa extraordinaria. Y Chopin dice... Como un amigo. Claro, Chopin lo trata como un amigo. Él estudió, por supuesto, alemán, había estudiado para leerlo, ¿no? Hay dos artículos sobre Schopenhauer en Argentina. Uno era de Castellani y otro de Silvio Maresca. Aparte, dos tipos que me son afines y los cité a los dos. ¿Y qué dice en un momento Castellani? Dice, Chopin dice... Y Chopin dice... Chopin fue el más crítico, fue un autor anticristiano más crítico del protestantismo que cualquier otro. Era el Chopin. Ese era un protestante protestador del protestantismo. Claro. Y dice en un momento determinado, ¿qué se da cuenta Chopin? ¿De qué se da cuenta Chopin? Que al protestantismo le falta algo que el catolicismo sí tiene, que es la idea de accesis. Y si la mayor idea de accesis que lleva adelante el catolicismo es esta que llevo yo como cura, que tengo que vivir en castidad, por ejemplo. Claro. Una accesis, ¿viste? La accesis, la accesis es cuando uno se priva, estás leyendo algo y te dice, vení, vamos a comer, a tomar vino. Y vos decís, no, pará, no, me quedo porque estoy leyendo esto. Vos irías a esos grandes restaurantes que tienen en Junín a comer y tomar vino.
pero por ahí vos estás escribiendo y dices, eso es un acto de accessis, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es la visión, cómo asume Nietzsche toda esta vinculación con Schopenhauer y si el tema del accessis... Sí, digamos, Schopenhauer habla de la eutanasia de la voluntad, llega a hablar, digamos, en términos muy radicales, ¿no? El tema. Yo creo que... ¿Podemos hacer un minuto? Dale. Porque tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, seguimos acá junto con el profesor Gustavo Trifiló, que hoy está de visita y le agradecemos esta meditación que está haciendo. Bueno, Gustavo, la pregunta había quedado planteada. ¿Cómo ha sido la relación Nietzsche-Schopenhauer? Sí, yo creo que hay una matriz común entre el pensamiento de Nietzsche y de Schopenhauer. Digamos, Schopenhauer es un pensador trágico, y Nietzsche también. Tal vez me voy a animar a ir muy lejos. Yo creo que Schopenhauer es un pensador que lo que piensa es que hay necesidad en el mundo, pero el mundo no es necesario, ¿no? Y por lo tanto es absurdo. El ser es absurdo para Schopenhauer. A mí yo creo que ahí hay algo muy importante que, bueno, si después tenemos tiempo lo desarrollamos un poco más. Y en este sentido, tal vez para explicar la afiliación habría que remitirse a ese fragmento de Anaximandro, ¿no? Que alguna vez hablamos con vos, el primer fragmento de la filosofía que Heidegger interpreta, ¿no? Donde Anaximandro ahí habla de la existencia como culpa, claro, digamos, ¿no? De la injusticia, ¿no? Del venir a ser como una injusticia que se paga con el apeiron, claro, que es lo indeterminado mismo, cuando la cosa toma determinación, que para nosotros podríamos interpretar en Schopenhauer, principio de individualidad, ¿no? Hay una culpa, hay un desligarse de lo uno primordial, podríamos decir en términos de Nietzsche. Yo creo que la diferencia, y es una diferencia básica, incluso yo pondría en ese hilo tanto al cristianismo como a Schopenhauer, y te diría más, a Freud. Y en este sentido pondría del otro lado a Nietzsche. Yo creo que tanto en Schopenhauer como en el cristianismo, en términos generales, la existencia tiene que ver con una caída, ¿no? Con una culpa, con un pecado, con una degradación del ser. En cambio, me parece que la diferencia es justamente que Nietzsche exalta el ser, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una diferencia radical. Yo diría, entre la filosofía depresiva de Schopenhauer, la filosofía de Nietzsche es una filosofía eufórica. Y justamente por esto, porque si lo que es no debería ser, no debería haber sido, lo que en Schopenhauer aparece como culpa, o lo que en Freud aparece como enfermedad, en Nietzsche aparece como regalo, como don. Ajá. ¿No? Yo trazaría esa línea entre estas dos miradas. Es interesante. Sí, lo que en Anaximandro también podríamos decir, porque Nietzsche interpreta este fragmento de Anaximandro en uno de los primeros escritos de Nietzsche, que es muy interesante, sobre los filósofos presocráticos. Él la llama la filosofía trágica en la época, la filosofía griega trágica, no me acuerdo exactamente. Es un texto que nunca Nietzsche publicó, y que es, bueno, cuando escribió El origen de la tragedia, ¿no? Es decir, el joven Nietzsche.
Y ahí él interpreta justamente a Anaximandro en términos muy schopenhauerianos, ¿no? Es decir, es como si Schopenhauer estuviese leyendo este fragmento de Anaximandro y dándole, digamos, bueno, diciendo acá está el resumen casi de la filosofía de Schopenhauer. Sí, porque es interesante. Cada uno asocia, viste cómo pasa en filosofía, vos siempre asociás a ideas previas, claro, o sobre lo que vos trabajaste, porque el tema de la voluntad en Schopenhauer, yo siempre lo he interpretado como el tema de la voluntad era el en sí kantiano, ¿no? Claro, la cosa en sí. La cosa en sí kantiana. La cosa en sí idiota, digamos. Claro, porque es idiota. ¿no? Es idiota. Es el hijo tonto de la cosa en sí. Vos decís la cosa en sí, como le dice Fichte. Bueno, pero ¿qué me va a hablar de la cosa en sí? Si la cosa en sí no la puedo conocer, ¿de qué me estás hablando? Claro. Es un sinsentido que me estás preguntando. Sí, a mí es un tema que también me interesa, el tema de la cosa en sí en Kant. Porque vos decís, bueno, pero ¿por qué me sacás el tema de la cosa en sí? Si vos conocés el nómeno, vos conocés el fenómeno, pero no el nómeno. Claro, que es un poco la crítica de la fenomenología. Digamos. Claro, entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto? ¿Cuál es el fundamento de este asunto? Yo defendería a Kant en ese sentido. Claro, yo me inclino por no. Yo me inclino que el tema es decir, en todo caso podemos decir como Nicolai Hartmann, ¿existe la cosa en sí? Bueno, no sé, hay un plus que queda por conocer. Si entendemos la cosa en sí, claro, como un plus hay un plus. No, yo diría más bien que es un antes la cosa en sí, más que un después. Porque en realidad creo que lo que Kant intenta decir ahí es si todo lo que es fenómeno es una creación de la subjetividad o una construcción de la subjetividad, hay algo que la subjetividad no construye. Exacto. Y eso es, me parece, la cosa en sí. En algún sentido sería aquello a lo que apunta la pregunta de Leibniz. ¿Por qué hay y no más bien la nada? Eso para mí sería un poco la cosa en sí. Yo creo que más que eso para mí es un presupuesto de la filosofía de Kant. La cosa en sí es un presupuesto que de ninguna manera él habla, pero no puede hablar. Es un presupuesto. Claro, sí, es que es un poco como Wittgenstein, ¿no? Kant y Wittgenstein. Y bueno, es así. Sí. ¿Por qué hablaste de algo que no puedes hablar? Le diría Wittgenstein acá. ¿Por qué usted habló de algo que no puede hablar? Que es la cosa en sí. Claro, pero fíjate que él lo hizo, por eso el tratado es un libro suicida, ¿no? Es el primer libro suicida. Siempre está detrás de la metafísica, vos observaste que siempre está este tema de lo ignoto, ¿no? Porque vos fíjate, Aristóteles mismo, cuando dice, bueno, ¿qué es la realidad? La realidad es el conflicto de potencia y acto puro, es decir, la realidad es lo que es más lo que puede ser. Claro. Un realista ingenuo diría, la realidad es lo que es. Esto es un vaso y esto es la realidad. No, esto es un vaso, pero está en potencia de ser un florero. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, la realidad es lo que también es el florero. O el peine que te sirve para rascarte, te sirve de rasqueta, yo qué sé. Que es un poco, digamos, algo que está ahí en Heidegger también. Claro. Si lo presente no agota lo real. Entonces, eso es para dónde va mi cabeza de profesor de metafísica, va mi cabeza dirigida a ese asunto, ¿no? Porque cuando me dice, pero decime, dame alguna otra pista sobre la cosa en sí. Brentano, que es el primer gran crítico, ¿no?, de la cosa en sí, Brentano es terrible, es terminante. Bueno, él es de alguna manera el que funda todo el tema de la fenomenología, ¿no? Todo el tema de la fenomenología. Bueno, vamos a ir a otro, te quería hacer otra pregunta, dejando un poco de lado estas cosas tan interesantes, ¿no? Vamos a ver si tenés alguna opinión formada de vos. Venís enseñando ya hace unos cuantos años, tenés 45 años, de modo tal que por lo menos hace 15 años que estás enseñando o más. Sí, no tanto, pero... Bueno, sí, pero andás ahí. Sí. Bueno, ¿qué opinión tenés, si tenés alguna opinión formada acerca de la filosofía en Argentina y después en la filosofía en el orden internacional? ¿Qué lees, qué no lees? No tengo mucha información de la filosofía argentina. Tengo la información que me das vos cada tanto. Pero en el orden internacional, ¿qué lees, qué no lees? ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué
¿Qué es lo que ves vos en filosofía, en el orden internacional? Yo veo, lo que pasa es que yo, leo autores nietzscheanos porque es un poco lo que me interesa. Y ahí, no sé, yo veo una filosofía un poco blanda, digamos. O sea, creo que hay una lectura de Nietzsche a partir de Derrida y Bátimo, ¿no? Con el pensamiento débil, claro, que tiende a dejar de lado las tesis fuertes de Nietzsche, ¿no? Es decir, Bátimo, incluso con esta frase que te cité antes, con la caída del mundo verdadero se liquida también el mundo aparente, ¿no? Bátimo empieza como una especie de cosa débil, ¿no? Todo concepto a partir de Nietzsche se empieza como a diluir, y en esta idea también derridiana de la deconstrucción. No sé, a veces entiendo que los filósofos post-nietzscheanos toman un concepto y es un concepto escapista, ¿no? Es decir, parece que nunca estuviesen diciendo nada. A ver, es decir, ¿no? Como que si uno plantea, bueno, pero esto es así, no, pero es el mismo concepto, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, la compasión, el otro día hablábamos de esto. Bueno, pero yo decía a un profesor que hablaba en estos términos. Decía, bueno, pero esto me parece un giro muy compasivo para Nietzsche, o sea, cuando Nietzsche es un crítico de esta idea. No, me dice, claro, pero esto no es la compasión, esto es otra cosa. Pero entonces le estamos poniendo otro nombre a la misma realidad, ¿no? Ajá. Entonces, así que es un poco como evasivo, se estudia. Yo entiendo que hay como una especie de licuación a través del concepto. Tomamos un concepto y lo vamos licuando. Lo vamos, claro. En lugar de profundizarlo. En vez del filósofo venir y ser radical, que es algo que la filosofía, digamos, tiene que tener, ¿no? Porque primero somos radicales en el sentido, no políticos. No, bueno. Somos radicales en el sentido de que nombra, la raíz. Intenta nombrar, está bien, digamos. Todo nombre tiene su problemática, digamos. Seguro, hay una problemática del lenguaje. Seguro. Que Nietzsche, digamos, la pone en vilo, ¿no? Lo pone ahí sobre la mesa. Pero bueno, esto no nos permite decir, bueno, todo el lenguaje es reductivo, y entonces, es decir, estamos como tratando de abrir una realidad que en realidad lo que hace es licuar el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, en este caso, y aparecer casi como un anti-nietzscheano, ¿no? Claro. Es decir, Nietzsche es un filósofo trágico, es un filósofo duro, no es un filósofo de la mera liberación, digamos, ¿no? Claro. Como un texto de Bátimo, que es tal vez su tesis fundamental sobre Nietzsche, que es El sujeto y la máscara, donde ahí, digamos, aparece como un Nietzsche mezclado con la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, es decir, esto que vos decías del egoísmo, ¿no? Parecería que hay un Nietzsche egoísta. Bueno, pero entonces estos empiezan a decir, bueno, pero el ego, en Nietzsche no es el ego, porque no hay ego, y entonces, es decir, parecería que no hay nada. Claro, te queda una cosa delicuescente, te queda un Nietzsche me queda una cosa edulcorada, sí. Digamos. Mira, qué interesante lo que decís, porque y esto no tiene que ver un poco esta endulzar a Nietzsche, no tiene que ver un poco también con todo este pensamiento, posmoderno débil. En el sentido de que son estos autores que en el fondo no, para ellos, como decía Heidegger en algún momento, nada es verdadero ni nada es falso, de la existencia impropia. Claro, lo de Bátimo es Bátimo ha fundado la posmodernidad débil o el pensamiento débil, ¿no? Ojo, yo aprecio mucho los textos de Bátimo, porque es un lector que tiene un gran conocimiento sobre Nietzsche, pero lo hemos tratado nosotros. Pero su tesis de fondo me parece que no cuaja, es decir, no se puede mezclar, no se puede ser comunista y ser nietzscheano para mí. Claro. O sea, porque entonces ya no va. ¿De qué estamos hablando? Cuando Nietzsche es un crítico claro del socialismo y yo te quería hacer un regalo. Sos el primer filósofo que le hago un regalo a este programa. ¿Por qué? Te quería hacer un regalo porque encontré hoy un libro, mirá, está marcado y todo, es mío, no es robado. Es un libro para mí, un hombre que fue vencido en la filosofía argentina, que fue el que organizó la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que fue Coriolano Alberini. Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino.
Mira qué bien. Yo te lo quería regalar porque en este caso vos estás haciendo algo fundamental para mí y es sumamente valioso, Gustavo, que es pensamiento argentino. Si vos haces filosofía sin pretender hacer filosofía americana, lo que hay que hacer es filosofía sin más. Porque si uno pretende agarrar y dice, bueno, ahora yo me voy a poner a crear la filosofía argentina. Bueno, yo no creo nada. Lo que tenemos que hacer es hacer filosofía. Pensar. Y si nos sale bien, bienvenidos. Alguno recogerá el guante. Es la enseñanza que deja Colliverano Alberini. Que yo te lo regalo a vos, ¿por qué? Porque vos vendés a ser como el último heredero de Alberini. Muchas gracias. ¿En qué sentido te digo el último heredero? La filosofía argentina hubo dos interpretaciones y nada más que dos. Una, la de Alberini, en el Congreso Nacional de Filosofía del 49, que dijo que el genio, esperemos que este Congreso descubra al genio filosófico argentino, que lo es, que lo tiene, que lo posee, pero más allá de la universidad. Es decir, que filosofía se puede hacer más allá de la universidad. Esta es una tesis. Y la tesis de Romero, que no fue al Congreso, y que dice, no, para hacer filosofía hay que cumplir con la normalidad filosófica. Hay que ser profesor ayudante, después profesor jefe de trabajo práctico, ser titular de cátedra, leer todos los libros que salen en Europa, comparar todos los libros enseñar durante 30 años y después ver si sale algo. Bueno, la tesis que primó fue la tesis de Romero. Claro. Por eso nosotros tenemos un gran campo, gente que hace filosofía en Argentina que es absolutamente estéril, que tiene cargo, que tiene puesto, que recibe sueldo, pero no han producido nada, ni producirán nada. No. En cambio, yo te regalo este libro porque vos, allende la universidad, como era el ideario de Colliverano Alberini, allende la universidad, estás haciendo filosofía. Entonces, este es el motivo, el sentido último, por el cual te regalo este libro, que se titula, ¿cómo se titula el libro? Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino. Es muy interesante. Vi algunos títulos. A partir de Colliverano Alberini, después vienen los trabajos de Diego Pro en filosofía argentina, ajá, los trabajos de Alberto Caturelli, los trabajos de Leocata, es decir, los trabajos que han hecho los mejores historiadores de la filosofía en Argentina. Y bueno, vos tenés muchos libros sobre filosofía argentina, sí, y en realidad para mí ese es buenísimo porque yo los conozco mucho a través tuyo, porque aparte no es tan fácil conseguir algunos de esos libros que vos trabajás. Bueno, y vamos ahora a la última pregunta. ¿Cuáles son tus proyectos? Porque mi proyecto es escribir. En realidad yo escribí 2 novelas antes que este libro. Creo que las escribí porque no me animaba a escribir filosofía, un poco por esto, ¿no? Sí. Porque cuando uno está no tan adentro de la academia o de la cosa, sí, se hace un poco difícil. Se hace más difícil. Se hace difícil, digamos, sobre todo porque, bueno, eso supongo que quita un poco de confianza, aunque, no sé. No. Y decime, ¿y qué pensás con el tema de la Escuela de Filosofía de Junín? No, y la escuela, digamos, espero que siga trabajando. Si siempre nosotros proyectamos el año, proyectamos lo que, digamos, hacemos un programa anual, que es lo que estudiamos, y, digamos, a fin de año esas investigaciones se vuelcan en una especie de pequeño congreso, podríamos decir, o jornada que armamos, y en general invitamos a filósofos reconocidos, a que, digamos, según más o menos la temática, bueno, por Junín están pasando filósofos varios últimamente, es decir, lo cual es importante, porque yo creo que no debe haber muchas ciudades fuera de las grandes capitales donde esta gente pueda ir y hablar. Bueno, nosotros desde este programa alentamos a la Escuela de Filosofía de Junín con todo lo que se necesite. Estamos a tus órdenes para difundir todo aquello que podamos hacer nosotros. Queríamos decir también, para terminar, que este programa es repetido por Radio Antares, AM 1650, es una AM que se puede consultar también por
por internet, y es repetido en varias localidades este programa, por la misma radio, no por la radio. Bueno, así que bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a vos, por haber venido hasta acá. Y bueno, y un saludo grande a la gente de Junín, que tenemos buenos amigos y bueno, y esperemos algún día poder retomar. Muchas gracias, Alberto.